Ahora vamos a ver con más detenimiento una de las políticas económicas que aplica el gobierno y que es la política fiscal. Bueno, al final la política fiscal es la actuación intencionada, esto quiere decir que se hace porque quiere hacerse, del sector público. El sector público no podemos pensar que es solo el gobierno, es el Estado, son las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la seguridad social. Y es la actuación del sector público mediante los dos instrumentos que tiene. Por un lado, la recaudación de fondos, que son los impuestos o ingresos públicos, y por otro, la aplicación o el denominado gasto público. Y todo esto se hace para alcanzar una serie de objetivos económicos que ya vimos, que son todos los que quiere todo gobierno para su economía, ¿no? Pues el pleno empleo, el crecimiento económico sostenible, es decir, que todos los años vaya creciendo, poco a poco se vaya manteniendo ese crecimiento, y la estabilidad de precios, que vimos lo importante que era. Dentro de la política fiscal veremos que hay dos tipos, expansiva y restrictiva. O sea, los dos tipos, pues en definitiva, utilizan los instrumentos de forma distinta. En la expansiva veremos que lo que hace es el Estado es aumentar gastos y disminuir los ingresos, y en la restrictiva al revés. Aumenta los ingresos o impuestos y disminuye los gastos. Vamos a ver en qué caso se aplica cada uno. Pues mirad, la política fiscal expansiva es la que se debe de aplicar cuando estamos en un momento del ciclo económico de crisis, ¿vale? Recesión o crisis, ¿vale? Cuando estamos bajando en el ciclo económico, ¿vale? Es ahí donde se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque la actividad económica ha caído y por lo tanto hay empresas que cierran, hay gente que se queda sin trabajo, la demanda cae porque la gente no gasta. Entonces el gobierno lo que hace aquí para estimular la economía es utilizar sus dos instrumentos. Por un lado aumenta el gasto público. Pues, ¿qué hace? Pues aumenta las obras públicas para que empresas no cierren y sigan trabajando y contratando. Ayuda a las familias, ayuda a las empresas para invertir, para que esto no pare, para que la economía no se pare. Y por otro lado, reduce impuestos. Es decir, si yo ya pago menos impuestos, pues tengo más dinero, más renta disponible y puedo consumir. Si las empresas pagan menos impuestos, pues podrán invertir más. Entonces, esto al final tiene un efecto multiplicador en la economía. ¿Vale? ¿Cuáles son los efectos de la política fiscal expansiva? Pues efectivamente, si yo aumento el gasto y bajo los impuestos, aumenta la renta disponible, aumenta el consumo y la inversión, aumenta por lo tanto la demanda en general, y eso va a tener como consecuencia que la producción aumente, es decir, el PIB crezca, el empleo aumente y bueno, también puede tener como consecuencia que los precios suban. Por contrario, tenemos aquí la política, la otra cara de la moneda de la política fiscal, que tenemos la política fiscal restrictiva o contractiva. Y esta es la que debe de aplicarse en una fase expansiva del ciclo económico. Es decir, cuando todo va bien, cuando todo el mundo está trabajando, produciendo, cuando la economía está ahí, está casi en el pleno empleo, ¿no? Cuando hay mucha demanda, entonces hay que actuar para enfriar esa economía y hay que hacerlo de forma inversa. Es decir, por un lado, reducir el gasto público, haciendo menos obras públicas, no hace falta, las empresas están a tope, ¿para qué querer hacer más obras públicas? ¿Para qué gastar dinero público? Vamos a guardarlo, ¿no? Y por otro lado, aprovechar que todo el mundo está trabajando y vendiendo y consumiendo, vamos a aprovechar para subir impuestos, para hacernos con un dinero que nos vendrá bien cuando tengamos que aplicar la política fiscal expansiva, ¿no? Entonces, en este caso, la política fiscal contractiva lo que intenta es frenar la economía gastando menos y cobrando más impuestos. Los efectos, pues ya los tenemos aquí. Tenemos el aumento de impuestos y la bajada del gasto público, lo que hace es que haya menos renta disponible, que las personas consuman menos, que las empresas inviertan menos, que la demanda en general se resienta y que baje la producción, el PIB, el empleo y también los precios, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la política fiscal? Aquí tenemos dos gráficas que nos muestran el ciclo económico. En esta de aquí, el ciclo económico es mucho más suave y en esta de aquí es mucho más fluctuante, ¿no? En esta de aquí hemos aplicado la política fiscal. ¿Qué ocurre? Cuando el ciclo va bien, cuando la economía va subiendo, yo voy aplicando la política fiscal restrictiva. Todo el mundo está trabajando, las empresas están invirtiendo, yo aprovecho, pues gasto menos, hago menos obras y
aprovechó para recaudar más impuestos, puesto que todo el mundo está trabajando y está vendiendo y demás. Cuando veo que la economía empieza a bajar, pues lo que hago es aplicar la política fiscal expansiva. Y ahora lo que hago es bajar impuestos y aumentarle el gasto público para que la economía se reactive y pase el bache. Cuando vuelve a subir la economía, lo mismo, vuelvo a aplicar la política fiscal constrictiva o restrictiva y así, digamos, que aprovecho para hacerme con dinero, gastando menos y cobrando más. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que en la gráfica, digamos, 1, al final los ciclos no se pueden evitar porque la economía es inestable por naturaleza, no todo puede ir hacia arriba siempre, pero sí que es verdad que es más estable. La aplicación de la política fiscal hace que los cambios no sean tan bruscos. Si nos vamos aquí a esta gráfica, vemos que hay un crecimiento muy señalado, pero luego hay una caída muy pronunciada y esto hace que se pierdan muchos puestos de trabajo y que la gente sufra más en esta situación que en esta otra. Con lo cual, con la política fiscal podemos paliar uno de esos fallos del mercado, que era la inestabilidad cíclica. Otra de las consecuencias de la política fiscal expansiva es el déficit, ¿no? Hemos dicho que cuando el Estado en la política fiscal expansiva gasta mucho y reduce impuestos, pues el déficit es eso, la diferencia entre ingresos y gastos, cuando los gastos son mayores que los ingresos. Entonces aquí vemos la evolución del déficit en España. Aquí hubo una época de superávit, aquí está el cero, esto es positivo y esto es negativo, con lo cual aquí hubo una época de superávit que obviamente cambió a déficit brutal en la crisis de 2009, cuando el Estado tuvo que hacer frente aumentando gastos, ayudando a familias, reduciendo impuestos. Ha ido recuperándose consecuentemente después de los años siguientes, los que hemos ido recuperando un poco la economía, y fijaos, en 2019 estábamos cerca del cero, pero como entenderéis, la crisis de la pandemia que ha provocado la pandemia, pues va a hacer que vuelva a aumentar el déficit porque el Estado está haciendo mucho gasto y está ingresando poco porque las familias, las empresas están cerradas y es así como tiene que ser. Pues como siempre, la economía no es ni blanca ni negra, se mueven muchos tonos de gris y aquí en el tema de las políticas económicas, en concreto de la política fiscal, siempre hay una disputa entre economistas neokeynesianos y neoliberales. Para entenderlo, o sea, los neokeynesianos son aquellos que defienden a Keynes. Acordaos que Keynes era el economista que creó, o gracias a su idea, se creó el sistema económico mixto, en el que el Estado intervenía para corregir los fallos del mercado, y los neoliberales son los que seguirían a Adam Smith. Adam Smith tenía aquella teoría de la mano invisible. No hay que actuar, el mercado hay que dejarlo libre, es el mejor instrumento para regular la economía. Entonces, se llaman neo porque estamos ya ahora en la situación actual y Keynes y Adam Smith pasaron a otro mundo, ¿no? Entonces, fijaos, ellos es totalmente contraria. Los neoliberales, que son los seguidores de Adam Smith, hay economistas más recientes de esta corriente como Friedman y Hayek, pues estos economistas creen en la libertad de mercado y creen que no hay que intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega una crisis, pues nada. Pues ¿qué pasa? Pues que las empresas que no son eficientes quiebran y no pasa nada. ¿Vale? Y entonces esas empresas que quiebran, pues las inversiones que iban a hacerse ahí, en esos sectores que no son eficientes, se van a dirigir ahora a los sectores más eficientes de la economía. ¿Qué ocurre? ¿Que la gente pierde su empleo? Pues sí, pero hay un precio que hay que pagar por ese desajuste y que ya se va a aclarar, se va a arreglar conforme vaya pasando el tiempo y la economía vuelve a ajustarse. Por eso, la política fiscal, ellos la ven como algo negativo, lo que va a provocar es que el Estado se endeude y a largo plazo va a ser negativo para la economía. Y según ellos, en la crisis económica, el Estado lo que tiene que hacer, lo importante es ahorrar, mantenerse ahí, el estado latente, ahorrando para luego, cuando llegue la situación económica buena, invertir.
Eso es lo que dicen los neoliberales. Keynes fue, como ya he dicho, el precursor del Estado, del sistema económico mixto. Gracias a él, o porque se aplicaron sus políticas, pues después del crash del 29, muchos estados volvieron a la senda del crecimiento económico de forma más rápida que otros que no la aplicaron. Entonces, estos nuevos keynesianos o neokeynesianos, lo que ellos piensan es que no se puede dejar que las empresas quiebren porque se pierden puestos de trabajo. Lo que hay que hacer es ayudando a las empresas, ayudando a las familias, y lo que tiene que hacer el Estado en una situación de crisis es gastar. O sea, así como los neoliberales defienden que lo importante es ahorrar, pues los neokeynesianos lo que os defienden es el gasto, porque el gasto es lo que va a hacer que la economía se active de nuevo. Entonces, pues bueno, siempre hay estas dos posturas y pues me gustaría también que vosotros os lo plantearais y como economistas en ciernes, que sois ya, que estamos casi cerca de terminar nuestro temario y tenéis un buen conocimiento económico, ¿en qué sitio os posicionaríais? ¿Neokeynesiano o neoliberal? Bueno, pues espero que hayáis entendido la lección de hoy.